Eliantois, capítulo 12. Epifanía. Iluminación súbita. Fue más una intuición que un razonamiento lógico. Lo supe sin saber a ciencia cierta por qué lo sabía, pero algo, adentro mío, lo hubiera apostado todo sin pensarlo dos veces. El tesoro estaba ahí. Le sacudí el brazo a Nico porque no podía poner en palabras lo grande de mi hallazgo, y esperaba que el sacudón le traspasara mis pensamientos. Pero lo único que logré fue que me siguiera escaleras abajo. Bajé a los saltos, de dos en dos, pero sentí que bajaba en cámara lenta como los astronautas en la luna. Puf, puf, hacían mis pies al correr. Puf, puf. ¿A dónde van ahora?, me preguntó mi mamá, cara preocupada. ¡Acá a la vuelta!, respondí, radiante. ¡Ya volvemos! Corrimos. El sol acariciaba la punta de los árboles y se había levantado una brisa fresca con olor a sal y algas. Mi corazón bombeaba cantidades anormales de sangre, así que aceleré el paso y lo dejé a Nico atrás. Mis sandalias sonaban como latigazos sobre el asfalto, y mis talones rebotaban contra mis nalgas a cada zancada. Me paré frente al agujero en los paneles y lo esperé. Que se vayan todos, seguía diciendo el afiche que mostraba el piquete, más descolorido que 2 días atrás. Me miré los pies. Las correas de las sandalias me marcaban la piel como salames de campo. «Toma este walkie-talkie», le dije a Nico, dándole uno, ya sin alambre en la antena, cuando llegó sofocado. «Si veo a la vecina en la terraza, te aviso para que le toques timbre. Y si la ves venir, avísame por acá y entretenela unos segundos». «Ok, pero ¿dónde está el tesoro?». Le sonreí, no le contesté y pasé el portón. «En 2 minutos», garanticé, «vuelvo». «¿Es el collar?», preguntó cuando ya no me veía. Pasé por el agujero pisando el panel caído que hizo un suave clac bajo mi peso, y seguí por el antiguo caminito de la entrada de la casa. Pude imaginarme los girasoles creciendo a ambos lados, pero estos crecían en tonos sepias. Pude imaginarme a la joven pareja sentada en el banquito de cemento, tomados de las manos. Pude imaginármelo al franchute zigzagueando, borracho, por el mismo caminito de ladrillos que yo pisaba, probablemente una noche de tormenta, enfilando hacia la puerta de entrada, en busca del mismo tesoro que yo, ahora, casi 30 años después, iba a encontrar. Circunvalé el edificio, me trepé a la ventana y del alféizar pasé a la escalerita, con cuidado esta vez, que ya me dolía la mano, y subí cauteloso, un pie a la vez. Pude ver la terraza de la casa de al lado, sábanas rosas en la cuerda, un macetón de terracota con plantitas secas. No había nadie a la vista. «Nico», le susurré al walkie-talkie, «la vecina no está, cambio». Metí el walkie-talkie en el bolsillo y mientras subía un escalón más, me pregunté por qué no había contestado con un «ok, cambio». Pero tampoco lo pensé mucho. Todas las células de mi cuerpo temblaban con una emoción violenta y deliciosa como piratas por abrir un cofre desenterrado, como arqueólogos por abrir la tumba del faraón, como Goku a punto de invocar a Shenlong. Subí 2 escalones más y estuve a la altura de la ventana. Mi flechita de cartón colgaba de una sola cintita, abanicada por el viento. Tac, tac, hacía al golpear el hierro. Subí un escalón más. Las sandalias se curvaban contra los caños y me hacían doler. Y subí otro escalón, y otro, hasta llegar a la plataforma del tanque de agua. Las palomas no habían vuelto. Desde ahí podía ver el mar, por arriba de las puntas que coronaban el techo, espumante y oscuro. Mis 2 manos se aferraron del borde del tanque redondo. Me puse en puntas de pie y me asomé a su interior, convertido en ansiedad pura. Pero no pude ver nada. Había 3/4 de agua en el fondo, agua negra, putrefacta, con una paloma muerta a medio flote. La bronca casi estalló de nuevo, pero me contuve. Podía bolear la pata en ese estanque de mar agüero y tantear el fondo, pero me dio náuseas de pensarlo. Así que bajé otra vez, veloz y con movimientos concisos, y me dejé caer al piso. Canillas, necesitaba abrir canillas. Había una, ahí afuera contra la pared, toda oxidada, con un pedazo de plástico reseco alrededor del pico. Corrí y con manos temblorosas le di 3 vueltas, pero no salió agua, sino un ruido fantasmagórico cortado por arcadas dolorosas. Nada de agua. «Puta madre», pensé, girando en redondo.
¿Cómo desagotaba el tanque si las canillas no funcionaban? Mi cerebro maquinaba. Me clavé a los pies de la torre del tanque de agua y miré hacia arriba. Había 2 caños verticales y gruesos como mi antebrazos. Uno de los dos, supuse, llevaba el agua al tanque y el otro llevaba el agua a la casa. Los dos, vi, tenían unas llaves de paso redondas como flores, antiguamente rojas, un poco por arriba de mi cabeza. Me puse en puntas de pie, aferré una de las llaves y puse todo el ímpetu del mundo para abrirla, pero estaba más dura que una piedra. Jalé, me colgué, tiré para un lado y para el otro, y no hubo caso. Pedacitos de óxido se me pegaron en la mano como si todo se fuera a desintegrar. Probé con la otra llave, y esta, para mi sorpresa, al tercer intento se dio un poquitito, medio centímetro tal vez. Entonces oí un murmullo, ruido. Lo atribuí a la canilla abierta, que seguía regurgitando aire, pero cuando volví a colgarme de la llave de paso, noté que, en realidad, venía de mi bolsillo. La cañería se estaba abriendo, y yo estaba muy entusiasmado como para prestarle atención al sonido que salía del walkie-talkie. Seguramente, pensé, Nico estaba apretando el botón sin darse cuenta. Entonces, de repente, la canilla escupió un poco más fuerte y salió un chorrito intermitente de agua. ¡Sí! Me colgué una vez más con todas mis fuerzas, apretando los dientes y los párpados y los cachetes del culo, para que la rosca completara su primer ciclo. Había algo satisfactorio en aquel sudor que brotaba de mi frente, en aquel dolor de la mano derecha que, macullada y todo, se aferraba al metal oxidado para girar un poco, un poquitito más. Entonces di un brinco en mi lugar. Alguien, muchas personas, se me venían encima. A la cabeza estaba Gregorio Pérez Companc, más grande, más gordo y más canoso que esa mañana. Con una mano lo arrastraba Nico, que apenas se tenía en pie, y con la otra apuntaba hacia mí. Del otro lado estaban la vecina Cascarrabias y su plumero, y atrás de todo venían los 2 primos Hardy, llorando de la risa. ¡Llamaron a Pérez Companc!, chilló Nico. ¡Nos estaban esperando, Edu! Yo reaccioné rápido e interpuse la estructura de metal entre Gregorio y mi pescuezo. ¡Chita la boca!, le dijo Gregorio a Nico. ¿Qué te dije esta mañana, me exclamó, colérico. ¿No te dije que no podías entrar? Esto es propiedad privada, pibe. Esto es delinquir. No nos quedó alternativa, respondí, manteniéndolo del otro lado de la torre, asustado como un ratón. Descubrimos lo que pasó acá. Necesitamos la plata. Y lo señalé a Nico. Queremos salvar a su papá. ¿De qué hablas? Gregorio había soltado a Nico y empezó a rodear la torre, los brazos tensos a los lados como un ogro peludo. ¿Qué decís? La vieja, que se debía sentir Gina, la princesa guerrera, lo secundaba a Gregorio. Y los 2 Hardy, atrás, cerca de la canilla, hacían aspavientos de ataque de risa. «¡El regalo que le diste a Elisa!», dije, girando en redondo, manteniéndolo a él y a la vieja loca en mi campo visual. «¡Lo encontré! ¡Ya sé dónde está!». Fueron palabras mágicas. Al oírlas, Gregorio se frenó. Respiraba a los bufidos como un toro herido. «¿Qué es lo que sabés?». Di un cauteloso paso hacia atrás. No quería distraerme mientras hablaba y caer en una emboscada. «Las palomas», dije, intentando cazar la hilacha de mis razonamientos por primera vez. «La vecina vio a Elisa tirándole piedras a las palomas del tanque, ¿no?». «¿Y qué tiene que ver eso?», preguntó la vieja Cascarrabias, ya que Gregorio había quedado mudo un instante. «Ella tenía un palomar. Ella no odiaba a las palomas», grité, y di otro paso hacia atrás. «Y Eugenio no la mató. Eugenio estaba buscando ese collar». Había dado en la tecla. Gregorio se puso pálido y sus hombros se aflojaron 1 milímetro. Tragó saliva. Uno de los Hardy le dio un codazo al otro para que se dejara de actuar. «Raquel», ordenó. Su voz esta vez era distinta, llena de autoridad. «Llévatelos a los chicos de acá. Espérame en tu casa». «Pero, Raquel, por favor». Sentí un escalofrío en la espalda. Los 2 primos se pusieron a la defensiva inmediatamente y protestaron contra la vieja, que les surtió 2 inofensivos plumerazos en las cabezas y se los llevó del cuello. Nico la siguió voluntariamente después de dedicarme una mirada profunda y llena de significado. Todo quedaba en mis manos. El terreno abandonado volvía a quedar en silencio.
Oíamos el viento silbando sobre el techo de la casa y el gorgorito de aire que salía por la canilla abierta, y mis pulmones se llenaron del olor a cardo seco y yuyos. ¿Qué más sabes?, me preguntó, gris y serio como un juez. Eugenio estaba buscando ese collar, que era lo último que le quedaba, para apostarlo o venderlo. Titubeé. Era eso lo que yo había pensado, pero recién ahora lo veía con claridad. Era como caminar a tientas en una casa oscura, abriendo puertas y dejando que la luz entrara en una habitación atrás de la otra. Eugenio estaba desesperado, ¿no? Todos dicen eso. Pero Elisa quería proteger ese collar, ¿no? Porque le gustaba mucho. Bueno, cuando lo escuchó llegar Eugenio, sabiendo que ya no les quedaba nada que tuviera valor, que ya había perdido todo en apuestas, corrió a esa ventana, y señalé la ventana que yo había abierto, y lo tiró al tanque de agua, que ya debía estar sin tapa, ¿no? Eso fue lo que Raquel vio, y creyó que estaba espantando palomas. Pero Elisa no hubiera tirado piedras a las palomas, ¿no? Ella tenía un palomar, así que no tiene sentido. Gregorio, por primera vez, reparó en la canilla que yo había intentado abrir. Eugenio debió pelear con Elisa. Elisa se cayó por las escaleras, y cuando se la llevaron, empezó a revolver toda la casa en busca del collar, ¿no? Si lo encontraba podía pagar cosas, pagarle el hospital. ¿Era así? ¿O eso era lo que hacíamos nosotros para salvar al papá de Nico? Pero no lo encontró. No sabía dónde estaba, y cuando le dijeron que había muerto, te llamó a vos, ¿no? Porque era el collar que vos le regalaste a la mujer. Y se pegó un tiro. Y vos te quedaste con la casa porque sabías que el collar estaba por acá, ¿no? Tuve un temblor de cuerpo, no por frío, sino por nervios que, finalmente, se distendían. Gregorio había perdido su postura amenazante. Bueno, ya te dije, le repetí. Está ahí arriba, en el tanque de agua. Y, con fatiga, puse una mano sobre mi pecho agitado. Estoy seguro, ¿eh? Gregorio, que no había parpadeado mientras yo hablaba, ahora miraba no a mis ojos, sino a un punto alrededor de mi cuello o más allá. Raquel me contó lo mismo, dijo después de unos segundos, que la vio a Eli tirándole piedras a las palomas. Nunca tuvieron la tapa del tanque porque se partió en dos cuando la trajeron de la casa de Francia, pero lo tapaban con una lona. Las palomas, repitió, y sonrió con amargura. Nunca se me había ocurrido pensar eso. Entonces se palmeó la cadera con ímpetu, fue hasta la rosca que yo había estado girando, y con la fuerza de un gorila terminó de abrirla. La canilla empezó a largar un chorro decente, pero Gregorio parecía impaciente. Así que se puso a buscar entre la hierba crecida, y a unos metros encontró una especie de grifo enorme con una palanca grande que salía directo del piso. La giró 180 grados y un chorro inmenso salió disparado hacia adelante, inundando el yuyal en segundos. ¿Había mucha agua? Negué. Con esto debería estar enseguida. ¿Querés subir de nuevo y fijarte si lo encontrás, Eduardo? Me dijo, sonriendo, cansado. Yo estoy muy viejo y gordo para andar trepándome. Y entonces Gregorio Pérez Companc me alzó en sus brazos para que alcanzara la escalerita de manos, y yo trepé hasta arriba de todo. La terraza de al lado estaba vacía. El mar estaba más picado que antes. El viento soplaba más fuerte, y el sol se acostaba más y más. Me alcé sobre el tanque de concreto. Revolé una pata y aterricé al lado de la paloma muerta. Había una capa gruesa de verdín y moho pegajoso que enseguida se metió entre mis pies. Me dio un asco terrible, pero me agaché y usé las dos manos para revolver en aquella sustancia putrefacta. Empecé por el medio y fui girando en redondo, pasando 2 veces por cada centímetro para no tener dudas. Me fui mareando y me iba poniendo más y más ansioso, pero no quería cometer errores y tener que revisar todo de nuevo. Y finalmente, sin querer, al girar de costado, sentí un pequeño bulto a través de la suela de goma. Levanté el pie, palpé con los dedos y pude tocar una cadenita. La agarré entre el pulgar y el índice y alcé el colgante. Era tan grande que no hubiera pasado dentro del circulito que formaban mis 2 dedos, y estaba cubierto de moho negro. Lo sacudí un poco y el pegote se desprendió parcialmente. Lo sostuve delicadamente en mi mano lastimada, cerca de mi cara, para no perder detalle.
Acá y allá se asomaba un destello pálido de metal o un penetrante color rojo. Aquel era el tesoro del fantasma, el tesoro que podía salvar al papá de Nico. Me sequé la frente con el antebrazo y me asomé por arriba del tanque para mostrárselo a Gregorio. Me guardé el collar en el bolsillo con cuidado. Mi cerebro ya empezaba a calcular exactamente cuánto podía valer todo ese oro y rubíes. Y, con más cuidado todavía, sintiéndome de repente tan dolorido como después de una paliza, fui bajando los escalones. Ya sé que es tuyo, dije una vez que Gregorio me depositó en el suelo. Pero lo necesito para salvar al papá de Nico, el pelirrojo de recién, que está en el hospital. ¿Esto es un intento de negociación? Se rió asintiendo. Lamentablemente, ese collar no es mío tampoco, así que no puedo negociar con vos. Ah, es de tu esposa ahora, ¿no? La casa está a su nombre, sí, pero el collar tampoco es de ella. Gregorio sacó un pañuelo de tela celeste de su pantalón y me lo cedió. Toma, limpialo un poco. Y no lo pierdas. Acepté el pañuelo, que no tenía mocos, pero sí sus iniciales bordadas en azul. Saqué el collar del bolsillo y lo limpié. Ahora, sin la mugre del tanque, el oro brillaba y las piedritas rojas del medio titilaban con la luz del atardecer. Yo hubiera jurado que iba a estar oxidado, pero no, estaba impecable. ¡Qué pesado es!, admiré, entre fascinado por mi hallazgo y desilusionado porque, a fin de cuentas, no se podía comparar con un cofre pirata. Ahora, si te parece, dijo Gregorio, de forma que no me dejaba realmente elegir mi parecer, vamos con tu amigo pelirrojo a lo de una vieja amiga mía.